Quería decirle, ojalá tuviera más tiempo para poder, porque además ha dicho, sí que quiero decirle por delante, ¿no? Voy a decirle lo positivo, que reconozco que ciertamente también en su periodo como consejera estaban en esos inicios, en ese desborde, ¿no? de lo que supuso el sistema de atención a la dependencia y que digamos que tiene una mejor justificación, ¿no?, en cuanto a poner en marcha todos esos motores. También durante el periodo en el que fue consejera pongo en valor también un sacrificio que sé que cierta medida hizo, y muy personalmente, con el tema del personal, las vacantes netas y peleas de ese calibre que hasta la fecha, pues bueno, habían costado. Dicho todo esto, hay un par de cosas que ha comentado que sí que quiero comentarle. Mira, una es sobre el coste de la plaza, que hablaba de unos 1.800 euros. Creo que esto obedecerá a estudios, digamos, internos o de la propia consejería o en algún marco de estos, porque sí le digo que no obedecen precisamente a un mandato que era de la ley del anciano, que hablaba de sacar el presupuesto por centros. Es más, le digo más, decir el coste de la plaza 1.800 euros me parece extremadamente engañoso. Le digo, mete un sesgo muy, muy importante, porque, y seguro que lo compartirá conmigo, no es lo mismo el coste de una plaza en la residencia mixta que de una plaza en la residencia de Clara Ferrer, ni en la de Arriondas, ni en otra. Tampoco son iguales los servicios que se ofrecen en cada centro, ni el tipo de personal y disponibilidad y demás. Por eso le digo que estas cifras, que a veces las decimos así y pueden ayudar mucho, se quedan también en el imaginario de las personas que nos escuchan como, vamos, de ciencia cierta, cuando puede ser bastante engañoso. Y otra cosa que dijo, que también me da bastante cuestión: el dinero de la dependencia no está en la dependencia. El dinero de la dependencia, en el caso de las plazas residenciales públicas del ERA, pues fíjese que en este momento se están devolviendo liquidaciones que se corresponden con dinero de dependencia. En este momento. O sea, el dinero de la dependencia, desde luego, por lo menos hasta la ley que hemos sacado en este Parlamento, no estaba. Todo no estaba en la dependencia. Y sí le quiero comentar a tenor de esto, porque hay un caso, hay miles de casos. Hay una diferencia muy clara, por ejemplo, para entender el tema de cómo se aplicó, cómo empezaron lo que yo considero errores en la primera aplicación. Lo primero, porque lo único que teníamos era la ley de dependencia de mano, pero bueno, tenía unos mandamientos. Y a mí no deja de llamarme la atención unos mandamientos como eran que el precio se establecía ya no por el precio público, sino por la capacidad económica del residente. Y en cambio, todas las liquidaciones hasta el 2017 se estuvieron haciendo por el precio público. Lo que ya dice, quiero decir, con intención o sin ella, pero desde luego mal llevado a cabo los preceptos de la ley. Y se ve en un claro ejemplo. Se ve en el ejemplo del caso de las residencias privadas y residencias públicas. Es decir, aquellas personas que estaban en una residencia privada cuando entró la ley de dependencia pudieron visualizar el copago de la dependencia en sus facturas, lo pudieron visualizar de alguna manera. Que estaría mejor calculado, ¿no? Vamos, lógicamente estaría bien calculado, no vamos a dudar de ello, pero quiero decir, en el ERA es que ni a día de hoy
es que ni a día de hoy se visualiza una factura. O sea, la falta de información de las personas, aparte de la mala información, que también es otra coletilla de todo esto, pero la falta de información es de tal calibre que ya no se trata de saber, de poder entender qué es la capacidad económica, de que te la calculen, como dice, esto lo dice la ley de 2007, la ley de dependencia ordenaba que cada 4 años se revisara la capacidad económica de las personas en situación de dependencia, porque podía variar en 4 años en muchas situaciones. Y, en cambio, esto fue un letargo de coger, ya le digo, yo para mí, de una manera muy, muy errónea y, desde luego, muy catastrófica para las personas que estaban en una residencia pública, porque esa opacidad, esa falta de información o desinformación o que no debes nada, eso, vamos, no lo ha contado una persona como anécdota. Eso lo han contado y lo podrían contar las 2000 personas a las que se les reclamó deuda, e incluso, tanto que preocupa de lo que prescribió, también debería de preocupar lo que la propia Administración pública, con unos principios que debe de cumplir, reclamó estando prescrito. Que eso tiene un delito de mayúsculas, pero de mayúsculas, en mi entender. Y bueno, perdone el desarrollo de todo esto que le digo. La dejo, vamos, porque si me quiere dar algún tipo de réplica, luego sí le haré una pregunta muy pequeñita ya de contestar, si recuerda usted un tema concreto, y nada más. Gracias. Sí, no, a ver, planteó muchas cosas. Entonces, yo voy a intentar, de forma resumida, por clarificar y porque no quede bueno, encima de la mesa sin clarificar, al menos por mi parte, ¿no?, en lo que yo puedo aportar. Cuando yo hablo de un precio real del coste plaza, efectivamente había estudios de lo que costaban las plazas realmente, y yo hablé de una media, siempre, entre 1.800 y 2.000. ¿Por qué? Porque efectivamente una plaza en Belmonte de Miranda podía salir por 2.500 o 3.000 y una plaza en la mixta pues podía salir por 1.700. Depende todo, efectivamente, de los servicios, del personal y, sobre todo, el número de plazas, porque al final las residencias tienen un mínimo de plantilla que tienen que tener todas, independientemente de que tengan 30 plazas o tengan 100. Entonces, eso eleva el coste en las residencias que son más pequeñas, ¿vale? Entonces, sí que había unos cálculos establecidos de qué salía de media, porque ya digo, en algunos casos eran más y en otros eran menos. Pero eso a las personas no les tiene que importar. Eso le tiene que importar a la Administración en su gestión, ¿vale? Porque es lo que tiene que poner. ¿A la persona qué le tiene que importar? La referencia del precio público, que es la normativa que fija y que tiene que ser referencia para la gente, el precio público. Y en Asturias el precio público, y ahora me van a permitir, voy a dar las cifras generales, está grado 3, 1.400 euros, o 1.400 y algo, el grado 2, 1.300, y el grado 1, y no dependientes, 1.200, ¿vale? Entonces, eso es lo que le tiene que importar a la gente. Lo otro yo lo dije como ejemplo para decir ¿dónde está el dinero de la dependencia? Pues porque, fíjense, que el más multimillonario de Asturias, según el sistema de la dependencia, pagará como máximo por una plaza residencial el 90% del coste. Eso lo establece la normativa, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que el mayor multimillonario de Asturias, si va a una residencia de Lera, va a pagar 1.260 euros, máximo. El que tiene todos los recursos, todo el patrimonio, ¿vale? No es el caso de la mayoría, pero bueno, pues pongo este ejemplo un poco para que se vea, ¿no? Va a pagar 1.260. ¿Saben cuánto aportaba el Estado por una plaza residencial de grado 3? El máximo, 240 euros. Seguimos sumando. Pues el resto lo aportaba la comunidad autónoma. Por tanto, por eso digo, ¿dónde está el dinero de la dependencia? Reinvertido en la dependencia. Lo digo en ese sentido. Y esto, claro, yo puse un ejemplo del mayor multimillonario que paga el tope de lo que está establecido por la norma. Imagínense pensiones de 500 y 700 euros, lo que paga la Administración autonómica. Lo que paga Por eso digo que a veces cuando se dice ¿dónde está? El dinero está ahí. Luego puede haber gestión mejor, peor, pero está ahí. Cuando se devuelven las liquidaciones, o entiendo que el proceso que está habiendo ahora en Asturias de devolución de liquidaciones fue por una aplicación
errónea, sin el carácter retroactivo, de liquidaciones que se iban a aplicar en cualquier caso, porque eran liquidaciones que se iban a aplicar con un sistema o con el otro, ¿vale? Es decir, las personas que estuvieron en una residencia del ERA, se les iba a aplicar o el sistema antiguo o el sistema nuevo, pero se les iba a aplicar un sistema de copago. El acceso era por la ley del 91 o el acceso era por copago regulado de la dependencia, pero se les iba a aplicar uno o el otro. Claro, ¿por qué? Porque en aquel momento no se contempló el carácter retroactivo del decreto. Y yo ya dije desde el principio que, visto ahora, con perspectiva, fue un error. Y un error nuestro, además, que fuimos quienes lo regulamos. Yo creo que es evidente que los errores, cuando existen, hay que reconocerlos. Y la Administración, por seguridad jurídica de la gente, efectivamente, lo que tiene que hacer es, si un decreto no contemplaba el carácter retroactivo para determinadas personas que fallecieron en ese momento que se les liquidó del periodo transitorio de un sistema a otro, si eso fue un error, ahora está habiendo una normativa que lo está enmendando. ¿De acuerdo? Pero el sistema de copago se iba a aplicar. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Y por último, y cierro, porque si no me alargo más y luego si hay alguna cosa que no haya contestado me lo dice. Las residencias privadas. Vamos a ver, es que hay una diferencia entre los servicios y las prestaciones económicas. Cuando a una persona no se le garantiza una plaza pública, se le da lo que se llama una prestación económica vinculada a un servicio, ¿vale? Entonces, esa persona lo que hace es recibir de la Administración una cantidad y tiene que buscar su plaza. Yo busco una plaza privada porque no me garantizan una plaza pública y la Administración, como no garantiza esa plaza pública, le paga una cantidad. Por eso es más claro eso. Porque tú tienes una capacidad económica, te la calculan y en función de eso te pagan una cantidad para que tú te busques un servicio privado, hasta tanto te puedan garantizar una plaza pública, ya sea directa o concertada. Entonces, por eso es más claro, porque la prestación económica, lo único que recibe el ciudadano a título individual, y no del Estado, sino de la comunidad autónoma, son las prestaciones de cuidados en el entorno familiar, que son prestaciones económicas, y la prestación vinculada a servicio para buscarse un servicio privado si no le garantizan uno público. Por eso es más claro. El ERA tiene un sistema mucho más complejo, no el ERA, los servicios en general, apartamentos, residencias, centros de día. El Estado paga a la comunidad autónoma paga el servicio y el ciudadano paga el servicio, la parte que le corresponde en función de su capacidad económica. Igual acabo de hacer ahora mismo un sudoku, pero el resumen es ese. Entonces, es mucho más fácil que para alguien quede claro que yo me busco un servicio privado y yo te doy una cantidad para que te ayude a pagarlo, en tanto te garantizo uno público, esos son 600 euros o 700 en función de tu capacidad. Eso es muy claro. Aquí tienes el dinero. Búscate el servicio que yo no te lo puedo garantizar. El otro sistema es más complicado por eso, porque hay un mínimo del Estado que ingresa en la comunidad paga el servicio y luego a la persona se le calcula qué es lo que tiene que pagar ella en función de su capacidad económica. Entonces yo entiendo que eso es mucho más difícil de entender y de explicar y de gestionar que cuando a ti te dicen te doy 500 euros y busca un servicio privado, ¿vale? Bueno, no será por clarificar lo de la residencia privada, le quedaba más claro. Yo creo que el tema es el funcionamiento del propio sistema de copago. Sí, vamos, y conozco la diferencia como las prestaciones a la cuidadora o a la cuidadora en casa y todo esto que iban, digamos, en una línea diferente. Pero me refiero, o sea, ajeno a eso, en el sentido que yo lo trato de ver, es que desde 1991 había una ley que decía que en la gestión de los centros y de las plazas residenciales en el ERA tenían que tener facturas, estamos en 2018 y no la tienen. Quiero decir, que dice la ley, que luego entró la ley de dependencia y decía que había que informar a las personas de la capacidad, cuál era a través de la fórmula, cuál era su capacidad económica y que la persona tenía que estar informada de eso. De la misma manera, el cálculo del copago dependiendo de su capacidad económica. Vamos a ver, lo decían anteriormente con otra compareciente. Lo único que podía llegar a conocer un residente o su familia era el precio público de la plaza
que consistía en la hoja de bopa colgada en un corcho y expuesta en el centro, en algunos centros. Pero vamos, es todo lo que podía conocer. Y que le digo, pero que le afectó en su momento, pero que afectó antes y afectó a día de hoy prácticamente. Bueno, afortunadamente algunas cosas han cambiado, pero bueno, que quedaría. Pero sí que es cierto. Y lo que hablábamos, bueno, también es el tema de las liquidaciones, es muchísima la causística, o sea, y las modalidades que se dan, de que podríamos estar muchísimo tiempo. Ya finalizo, perdonar, disculpen, las diputadas y diputados. Una sola pregunta. Sí, no, pero además es muy concreta porque, verá, revisé incluso hemeroteca y lo rescaté. En el 2009 se anunciaba, no, vamos, si lo recuerda, pero en el 2009 se anunció el tema fue cuando se iba a poner en construcción las viviendas de Roces, del nuevo Roces, viviendas públicas de alquiler. Y además que ocupan la zona de los Bajos, en Nuevo Roces de Xixón, pues estaban 75 apartamentos. Leí la noticia y usted como consejera pues anunciaba, bueno, pues se va a hacer esta vivienda pública para poner en alquiler y también 75 plazas de apartamentos para personas mayores, o sea, y que hablaba dentro del ERA. De hecho, llevamos con una lista de espera para apartamentos de personas mayores también importante, y bueno, era como muy bienvenida. Sí es cierto que en los años sucesivos, o sea, se construyó efectivamente, las viviendas se pusieron a disposición del alquiler público y tal, los apartamentos se dotaron, se llegaron a dotar y nunca se abrieron, y pasaron años incluso con bastante perjuicio por el inmueble vacío y sin uso. Y recientemente preguntaba, recientemente, el año pasado, preguntaba a la consejera precisamente por estos apartamentos, y sabiendo hay más lista de espera que las plazas que hay de apartamentos, y me decía que no estaban, que se habían cedido, creo que a Cruz Roja, creo recordar, bueno, se habían hecho una cesión de ellos. Y ¿usted recuerda si estaban adscritos al organismo autónomo ERA? O sea, si se pensaba, se entiende en la noticia como que iban a ser gestionados, pues como tenemos los apartamentos Covadonga del ERA o como los apartamentos en la Calzada. ¿Recuerda esto? ¿Algo? Igual lo recuerda efectivamente mejor Marta Pulgar. La verdad es que efectivamente nosotros en las viviendas de Roces sí que los bajos los solíamos utilizar luego. En este caso estaba programado para apartamentos para personas mayores. Pero no, la verdad es que no recuerdo ahora mismo cómo quedó la situación. Probablemente, la intención era hacerlo. Probablemente luego hubo más dificultades económicas que otra cosa para hacerlo. Pero lo que se refiere a Cruz Roja, creo recordar que se hizo, sí, pero no llegó a concretarse todo. El Cruz Roja, creo recordar, si no me falla la memoria, pero discúlpenme porque ahora mismo sí que estoy hablando muy de memoria, no lo tenía previsto porque tampoco era objeto de la comparecencia, era para un programa de menores, no era tanto para programas de... Es que no recuerdo si... Sé que había una parte de los bajos de las viviendas que eran para un programa de menores que gestionaba en aquel momento Cruz Roja. Eso sí lo recuerdo. Pero la otra parte no, la verdad es que no. Sí, hasta 2017 han estado desocupados. Sí.